de referencia Romanos capítulo 8, porque mientras más lee uno un pasaje o lo repasa, lo estudia, lo memoriza, entonces la verdad que contiene el pasaje, hermano, se va quedando más en el corazón. Romanos capítulo 8, hermano, versículo 29, que nos habla del propósito o uno de los propósitos para el cual Dios nos llamó, hermano, amén. Y lamento desilusionarlo al decirle que no necesariamente Dios nos llamó para hacernos felices aquí en la tierra, que no digo que no lo seamos. ¿Cuántos son felices en el Señor, hermano? Amén. Pero a veces probablemente también el Señor o la voluntad del Señor implica que a veces pasemos dolor, sufrimiento, hermano. Romanos 8:29, ¿estamos ahí? Leemos las Sagradas Escrituras honrando al Dios Padre, a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, por la revelación escrita que quedó, donde a través de leerla y estudiarla, Señor Dios Todopoderoso, podemos conocer acerca de ti, Señor, quién tú eres, cómo tú eres, cuáles son tus planes y cuáles son tus propósitos para el universo creado, para tus criaturas, para los que somos tus hijos, Señor. Y en este versículo nos habla esta verdad, Señor, que nos predestinaste para ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ese es uno de los propósitos para el cual nos has llamado, irnos transformando, Señor, de gloria en gloria, por el poder del Espíritu Santo y de la palabra tuya, Señor. Que nuestro carácter, Señor, vaya siendo transformado conforme a la imagen del carácter de Cristo. Moldéanos, Señor, porque reconocemos que a veces hay áreas en nosotros que no están bien, Señor. Hay áreas, Señor, de debilidad, hay áreas de inmadurez, hay áreas de imperfección, Señor, que solamente tú con tu eterno poder puedes moldear, puedes transformar, Señor, como el barro en las manos del alfarero. Señor, ponemos nuestra vida, Señor, en tus manos, para que tú, como el alfarero por excelencia, nos moldees, Señor, para que nos hagas una vasija conforme a ti te place, Señor, Padre. Y aun cuando en ese momento de estarnos moldeando sintamos la presión de tus dedos, Señor, para emparejar aquello que no está bien, ayúdanos, Señor, para soportar, ayúdanos para aguantar, Señor, esa presión, Señor, de manera que al final el resultado sea glorioso. Gracias, Padre. Háblanos en el día de hoy conforme al consejo de tu palabra. Prepara nuestros corazones y que la honra y la gloria y el reconocimiento, Padre, siempre sea para ti, en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, Padre Celestial. Tomen asiento, hermanos, por favor. Estamos estudiando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Aún estamos viendo lo que tiene que ver con su persona. En estos martes, estas semanas, hemos estado viendo lo que tiene que ver con el carácter de Cristo. ¿Por qué es importante estudiar el carácter de Cristo? ¿Por qué es importante ver y saber y conocer cómo era Él? La razón es simple. El versículo que acabamos de leer nos los dice, que el propósito de Dios de llamarnos, sacarnos del mundo, es irnos transformando conforme al carácter de Cristo, hermano. Entonces, mientras más conozcamos cómo era Cristo o cómo es Cristo, más vamos a ir entendiendo aquellas cosas que se tienen que ir viendo en nosotros conforme vivimos aquí en la tierra, hermano, ¿verdad? De manera que si hay alguna de ellas de la cual carecemos, acerca de la cual carecemos, pues podamos pedirle ayuda a Dios, ¿verdad? Podemos decirle, Señor, veo que tú eres de esta manera, Señor, y yo no me estoy comportando así, ayúdame, ¿verdad? Yo creo que todos en alguna área, algunos de una forma, otros de otra, todos carecemos de algo, hermano. Todos carecemos en alguna área de nuestro carácter. Por ejemplo,
Hace 8 días y hace 15 días, hace 15 días hablábamos de la obediencia de Cristo. Mirábamos cómo él fue obediente toda su vida como hombre, como humano. Desde su niñez fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? La voluntad del Padre requería que él muriera y él dijo, amén. Si así es, si tengo que morir en obediencia, voy a morir. Hace 8 días mirábamos de la compasión de Cristo. Mirábamos cómo él fue compasivo con los que sufren física, emocional y espiritualmente, hermano. Él se ocupó de estas 3 áreas. Y hoy voy a hablar, hermano, de lo que tiene que ver con la honestidad de Cristo, la honestidad de Jesucristo. Vamos a mirar qué es lo que la Biblia nos habla, esta área de su carácter, que tiene que ver con la honestidad. Entonces, esto significa, después, al finalizar el estudio, al finalizar lo que tiene que ver con la honestidad de Cristo, significa que si teníamos carencia en esa área que tiene que ver con la honestidad, al terminar el estudio, al analizar la vida de Cristo, pues podemos empezar a decirle, Señor, ayúdame para ser transformado en esa área, ¿verdad? Ser honesto como Cristo lo fue. Por ejemplo, y quiero comenzar, hermano, sencillamente, la palabra honestidad tiene que ver con alguien que actúa y habla siempre apoyado en valores como la verdad. O sea, es lo contrario a mentir o a engañar. Una persona honesta es alguien que actúa y que habla apoyado conforme a la verdad. Siempre va a actuar conforme a la verdad o siempre va a hablar de acuerdo a la verdad, hermano. Lo contrario de ser honesto sería alguien que es engañador, alguien que es mentiroso. Entonces, cuando te hablo de la honestidad de Cristo, te estoy hablando de que Jesús, hermano, siempre actuó y habló de acuerdo a la verdad. Es más, voy un poquito más allá. Jesús no solamente actuó y habló la verdad, Jesús mismo afirmó ser la verdad, ¿verdad? Él dijo, yo soy la verdad. No solamente habló la verdad, él mismo dijo ser la verdad. Es interesante, hermano, que cuando Jesús estaba frente a Poncio Pilato y Jesús comienza a decirle, le dice, todo aquel que conoce la verdad o todo aquel que tiene hambre o quiere conocer la verdad, la escucha. Es interesante que Pilato le dice a Jesucristo, ¿qué es la verdad? Y es curioso que él dice, ¿qué es la verdad? Y es curioso que a la verdad la tenía delante de sus ojos, ¿verdad? Pero como él no tenía interés en conocer la verdad, cuando no hay interés, hermano, en las personas, por mucho que se la presente uno la verdad, no la ven, ¿cierto o no? Todos hemos conocido o nos ha tocado testificarle a alguien de la palabra de Dios y decimos, mira lo que la verdad de Dios dice, y por claro que esté, no la puede ver. Poncio Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y a la verdad lo tenía frente a sus ojos, hermano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te voy a hablar, hermano, de que Jesús siempre fue honesto en sus acciones, así como fue honesto en sus palabras, hermano, ¿verdad? Mire bien, acompáñeme ahora en su Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1, hermano. Porque aquí Jesús, cuando está enseñando a sus apóstoles, Jesús está a punto de ser crucificado y comienza a hablarles algunas cosas. Y cuando tú lees con atención, tú te puedes dar cuenta que Jesús les estaba diciendo, yo soy honesto, yo no hablo mentiras. Jesús era como Jesús le estaba diciendo, yo no los estoy engañando con lo que les quiero decir o les estoy diciendo. Jesús está diciendo, lo que les digo es la verdad, ¿verdad? Juan 14:1, hermano, ¿estamos ahí? Miren lo que dice la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Miren, ya desde ahí, hermano, Jesús dice, así como ustedes no dudan de la palabra de Dios, pero recuérdese, hermano, para los apóstoles probablemente era difícil porque Jesús vino con un cuerpo físico, hermano, vino como hombre, entonces cualquiera pudiera decir, ¿y qué seguridad tengo de que Él no está mintiendo? Pues lo miro como hombre, como los demás, ¿verdad? Entonces, pero Jesús dice, así como crees en Dios y sabes que todo lo que Dios habla es verdad, Jesús les dice, crean también en mí, como diciéndoles, así como el Padre siempre que habla verdad, lo que les estoy diciendo es la verdad, no hay engaño y no hay mentira. Pero sigamos leyendo el verso 2, les dice,
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Note la honestidad de Jesús. Si así no fuera, ¿qué dice, hermano? Yo os lo hubiera dicho. Sí, notas la honestidad de Jesús, cómo le está queriendo decir. Les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y les dice, si así no fuera, yo te lo diría. Porque Jesús dice, yo no te voy a mentir, yo no te voy a engañar. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie irá al cielo, hermano, si no es a través de Cristo Jesús, hermano. Amén. No es a través de la religión, no es a través del Papa, no es a través de un pastor, no es a través de Buda ni de Mahoma, es únicamente a través de Jesucristo, hermano. Siempre presénteles esta verdad a las personas, hermano. A mí ha habido gente que me dice, yo soy bueno. Y le digo, a veces no conozco a las personas, no, yo no puedo decir sí o no, pero lo que sí les digo es, no lo conozco. Lo que sí le puedo decir que sin Jesús no va a ir al cielo. No, pero yo no le he hecho mal a nadie, yo no secuestro, no robo, no mato. Sin Jesús, le vuelvo a repetir, no va a llegar al cielo. Así lo dijo Jesús. Verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿No? Note lo que le está diciendo Jesús. Dice, si me hubieses conocido en todo este tiempo, dice, estarías conociendo al Padre. Y desde ahora lo conocéis. Y Jesús le está hablando la verdad, hermano. Pero en el verso 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, Felipe dice, pues no estoy muy seguro de lo que nos estás diciendo, pero si nos lo muestras, te voy a creer. Entonces, note el verso 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y luego mire, le dice, ¿no crees, como diciéndole, ¿pones en duda mis palabras? ¿No crees que estoy siendo honesto contigo, Felipe? ¿Crees que te estoy mintiendo o engañando en lo que te hablo? Esto es lo que está dando a entender Jesús. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No lo crees? Le dice. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre. Nota, Jesús dice, créeme, soy honesto. Te estoy hablando la verdad, les estoy hablando la verdad, le dijo Jesús a sus apóstoles, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vamos a dejarle hasta ahí, hermano. Entonces, nota esta conversación entre Jesús, donde él está dejando ver su honestidad, cuando les está hablando de que él se va a ir y lo que va a ir a hacer cuando él se vaya, y él les dice, si así no fuera, yo les diría. Jesús dice, yo no les voy a mentir, no los voy a engañar. Comienzas a enseñarles, pero entre los apóstoles hay como dudas, hermano. Yo no sé si era porque no entendían realmente lo que Jesús decía y por eso, o no sé si sí entendían, pero dudaban si era totalmente cierto. Por eso Jesús les hacía preguntas como diciendo, ¿no crees lo que te estoy diciendo, verdad? Porque en este pasaje, hermano, Jesús está dando a entendernos acerca de su honestidad, ¿verdad? Y por eso Él les dijo, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Jesús está diciendo, yo no hablo de mí nada más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te voy a hablar, de la honestidad de Jesús, de cómo Él... Pero hoy me voy a enfocar sobre todo en la honestidad, lo que tiene que ver con lo que Él habló. Las cosas que Él habló fue de acuerdo a la honestidad, hermano. Ahora, escúchame bien. Un predicador por ahí dijo que si Jesús hubiese predicado como muchos predicadores de hoy, nunca lo hubiesen crucificado.
Y yo estoy totalmente de acuerdo. Si Jesús predicase como muchos predicadores de hoy, a Jesús nunca lo hubieran crucificado, porque le hubiera caído bien a todos. Incluso eso es algo de lo que vamos a aprender hoy, porque yo te voy a mostrar cómo la honestidad de Jesús lo llevó a echarse a muchos enemigos encima. Y cuando somos honestos, eso va a venir a tu vida. Ahora, si tú quieres caerle bien a todos, pues la receta es fácil. Hay que engañar y hay que mentir. O en otras palabras, hay que hablarle a las personas lo que las personas quieran oír y lo que los haga sentir bien, aunque no sea verdad. Y si tú y yo hacemos eso, les vamos a caer bien a todos. Pero si usted y yo queremos ser seguidores de Cristo y ser honestos como Cristo fue, de antemano se lo digo, Jesús se ganó muchos enemigos por ser honesto, por hablar siempre de acuerdo a la verdad, hermano. Otra cosa que le sucedió a Jesús por ser honesto fue, hermano, que multitudes desertaban cuando escuchaban la honestidad con la que Él les hablaba. Multitudes dejaron de seguirlo cuando escucharon la honestidad de Jesús, cómo Él no ocultaba nada. Es más, yo te digo algo, yo agradezco a Jesús por su honestidad, hermano. Amén. Y ahorita vamos a mirar el por qué. Entonces Él siempre fue honesto, hermano. Pero te quiero comenzar, vamos a mirar varios aspectos que tienen que ver. Y lo primero es que quiero comenzar diciéndote que Jesús siempre fue honesto en lo que habló acerca de las personas. Eso es lo primero que te voy a mostrar. Jesús siempre fue honesto en lo que habló acerca de las personas. Jesús nunca habló una mentira acerca de alguien. Nunca, hermano. Usted y yo, porque nuestro conocimiento es limitado, se lo aseguro, todos y cada uno de los que estamos aquí, me incluyo yo con usted, a veces hemos hablado cosas que no eran la verdad de una persona. Incluso a veces pudiera ser que lo hayamos hecho hasta con un corazón sincero lo que dijimos. Por ejemplo, a veces teníamos probablemente un buen concepto de cierta persona y decíamos, no, ese es bueno, esa persona es buena, o esa persona es recto, es honesto, es sincero, es sincera, y de repente nos damos cuenta que estábamos equivocados en lo que estábamos hablando acerca de esa persona. Pero también del otro lado de la moneda, a veces probablemente hemos hablado algo negativo acerca de alguien, hermano, ¿verdad? A nuestro juicio o a nuestro entendimiento decíamos, no, él es malo, ella es mala, es esto, el otro, y probablemente estábamos equivocados. Pero cuando Jesús hablaba algo acerca de las personas, Él siempre fue honesto, hermano. En otras palabras, él no tenía el interés de ganarse el aplauso, hermano, sino lo que era, Él así lo hablaba. Pero quiero hacer este énfasis, porque estamos hablando de que como Jesús es honesto, nosotros tenemos que ser honestos. Y honesto estamos hablando de hablar la verdad siempre, ¿verdad? Pero no se vaya a confundir. Tenemos que usar la sabiduría de Dios. ¿A qué me refiero? A que ojalá y no saliendo de este lugar se vaya en la mente diciendo, bueno, tengo que ser honesto en cuanto a todo, ¿verdad? De aquí en adelante, cuando mi esposa se ponga unos zapatos que están bien feos, le voy a decir, mi amor, lo siento, pero tengo que ser honesto como Cristo y esos zapatos están feísimos. Te miras mal. No se vaya a equivocar, hermano, hermana, por favor. No vaya a querer ir por la calle diciéndole a todo el mundo sus verdades y decirles que estoy siendo honesto. Señora, se le mira mal ese vestido, señora. Por favor, cuando llegue a su casa, cámbiese, y se lo dije porque soy honesto. Sí me está entendiendo el mensaje, ¿verdad? O sea, hay cosas en las que uno tiene que usar la sabiduría de Dios. Entonces vamos ahí, hermano. Lucas, capítulo 16, verso 14, hermano. Así que cuando vaya a visitar la casa de alguien, si a usted no le gustan los sillones que tiene el hermano o la hermana, no le vaya a decir. Usted va a decir, hermano o hermana, están fellitos esos sillones. No vaya a decir, no, es que yo estoy siendo honesto, hermano. No, hay que ser sabios. Lucas 16, verso 14. Entonces, Jesús siempre fue honesto acerca de las personas. Me llama mucho la atención aquí, Lucas 16, 15, lo que Jesús enseña.
¿Te recuerdas el otro día que estábamos aprendiendo el mensaje a las iglesias? Yo les decía, una cosa es lo que la gente piensa de ti, una cosa es lo que tú piensas de ti mismo y otra diferente es la que Dios piensa. Y yo te decía, de esas tres, la única que importa es la que Dios piensa acerca de ti. No lo que la gente, a veces no lo que tú mismo, sino lo que Dios piensa. Lucas 16:15, ¿estamos ahí, iglesia? Dice, entonces les dijo, vosotros sois... Bueno, leamos desde el 14, Lucas 16:14, porque para que entiendan a quién les dijo Jesús esto. Dice, verso 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Mire esta sentencia, hermano, mire lo que dice aquí. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué cosa? Abominación. Abominación. Wow. ¿Sí mira lo que dice Jesús? La opinión de los hombres a veces con la de Dios, hermano, está del otro extremo. Los fariseos estaban caracterizados, hermano, como los líderes religiosos, por presentarse supuestamente impecables, intachables, hermano. No había en ellos error en ninguna área. Eso hacía que muchos les aplaudieran, muchos los admiraran, muchos decían, esos hombres, wow, mis respetos. Entonces por eso Jesús le dice, ustedes se justifican ustedes mismos, pero Jesús les dice, pero Dios conoce en realidad sus corazones. Y Jesús hace esta afirmación y dice que lo que los hombres tienen por sublime, la palabra sublime por algo alto, por algo espléndido, dice, delante de Dios es abominación. Por eso te decía hace un momento, nosotros podemos exaltar a alguien, aplaudir a alguien, creer que ese alguien es quien merece el respeto, quien merece la admiración. Y probablemente, hermano, la opinión que Dios tiene de esas personas sea totalmente muy distinta, hermano. Porque Dios no se basa en las apariencias. Lamentablemente, vuelvo a repetir, usted y yo estamos limitados en nuestro conocimiento y a veces las apariencias engañan. Pero Dios no está limitado por eso. Entonces, en Mateo capítulo 23, hermano, vamos ahí. Mateo 23... Fíjate cómo Jesús, como te decía, fue honesto en lo que habló acerca de las personas. Jesús no se iba, como decimos en México, con la finta. Mateo 23:13. Jesús no se iba con la finta. Y Jesús, ahora mire bien, en ese tiempo los fariseos eran los líderes religiosos. Si usted quería quedar bien con ellos, pues tenía que hablar bien de ellos. Si usted le señalaba algo a estas personas, como ellos eran la autoridad religiosa en Israel, ellos lo podían excomulgar de la sinagoga, o sea, prohibirle totalmente la entrada a que usted fuera a estudiar la palabra de Dios y adorar a Dios, hermano. Entonces, hablar algo contra ellos, no cualquiera se atrevía. Probablemente entre el pueblo de Israel había quienes sí notaban su hipocresía, pero por temor, hermano, nunca decía nada. Pero Jesús dijo, yo no voy a hablar mentira. Yo no les voy a aplaudir por quedar bien con ustedes. Y el haberles hablado esto, hermano, los que han leído los evangelios, te das cuenta que es lo que causó que esta gente planeara la muerte de Jesús. Mateo 23:13, hermano. Mira qué fuerte mensaje que habla Jesús a los líderes religiosos. Dice el verso 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiráis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Mira cómo les dijo, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro?
También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, hermano. Vamos a dejarle hasta ahí, hermano, ¿verdad? En el verso 33 les dice serpientes, les dijo generación de víboras, hermano, y qué tremendo. Mire, Jesús no los bajó de hipócritas, ciegos, guías de ciegos, los llamó serpientes, los llamó generación de víboras, los llamó sepulcros blanqueados. Ahora, está fuerte el mensaje. La diferencia es que Jesús no podía haber hablado lo contrario a ello, porque les dijo sus verdades. En otras palabras, si Jesús habla lo contrario, Jesús hubiese sido un mentiroso, y él no es mentiroso, hermano. Ahora, todo lo que Jesús habló, hermano, era acuerdo a la verdad. ¿Por qué les explico esto? Es muy fácil. Debemos de saber que hay mucha envidia, hermano, entre las personas, incluso dentro de las congregaciones. Yo he mirado a pastores, líderes difamados. Alguno es verdad de lo que hablan de ellos, otros no. Entonces, es muy fácil, hermano, que una persona hable mal de un líder y lo señale y le diga usted es esto, usted es esto, usted es esto, pero debemos tener cuidado incluso de las difamaciones. Pero aquí en este caso de Jesús es diferente, porque lo que Jesús habló era de acuerdo a la verdad, mis amados hermanos. Ahora, note algo, hermano, que Jesús le habló esto a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ellos como líderes, hermano, representaban a todo un pueblo, y no podía ser capaz de que ellos vivieran de esa forma, hermano, porque el pueblo obviamente seguiría o iba a seguir el ejemplo de ellos, mis amados hermanos. Por eso es que nosotros a veces, cuando líderes, por ejemplo, yo he hablado con gente que va a la iglesia católica, yo les digo, mire, ahí hay mucha gente que probablemente de corazón sincero está ahí. Yo les digo, el problema son los líderes. Y ahí sí no nos podemos quedar callados. Porque por la mentira de ellos, de no hablarles la verdad a las personas, están llevando a millones de almas al infierno, hermanos. ¿Verdad? Por eso Jesús se puso así, hermanos. Si usted se fija, probablemente a las personas comunes no les habló así, pero a los líderes les dijo todas estas cosas, hermano. Y lo que habló fue de acuerdo a la verdad, hermano. Esto le causó echarse a todos estos grupos religiosos, se los echó encima, hermano. Si has leído los evangelios, dice, y desde ese momento, dice, planearon cómo darle muerte a Jesús, hermano. Obviamente no les gustó, pero te voy a poner otro ejemplo, hermano. Dale para Lucas capítulo 7, verso 36. Ahora te voy a poner un ejemplo contrario. Un ejemplo de una mujer de una muy mala reputación, que nadie o alguien que quisiera quedar o verse bien ante la sociedad, nadie hubiera querido hablar algo bueno acerca de ella, hermano. Más sin embargo, Jesús, a esta mujer que tenían por vil, por pecadora, por menospreciable, Jesús habló algo bueno acerca de ella, y lo que habló, lo habló de acuerdo a la verdad. Lucas capítulo 7, verso 36, hermano. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, uno de los fariseos
rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era, ¿qué, hermano? Pecadora. Que era pecadora. Ahora, todos somos pecadores, pero Lucas, cuando dice que era pecadora, hace un énfasis como diciendo que su pecado era abierto, pues, o sea, una de esas personas que pecan abiertamente. Dice que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Mira el 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Note el pensamiento del fariseo acerca de la mujer, ¿verdad? Dice: híjole, ¿cómo permite el rabino Jesús que esa mujer de la vida alegre lo esté tocando, ¿verdad? Verso 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque ¿qué hizo esta mujer, hermano? Porque amó mucho más. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados, hermano. Mira, hermano, cómo Jesús, una mujer, hermano, de mala reputación, de la vida alegre, una mujer que ningún rabino de ese tiempo se hubiese atrevido, como decimos en el tiempo actual, a meter las manos al fuego por ella, pues. O sea, un rabino, para no perder su reputación, no se hubiera atrevido a hacer una afirmación buena acerca de ella, hermano. Cualquiera hubiera dicho: mira, pues qué intereses tiene, que habla bien acerca de esa mujer. Pero Jesús, hermano, como él no era mentiroso o engañador, hermano, él le dice al fariseo: mira, todos ustedes la pueden señalar y pueden tener un mal concepto acerca de ella, pero Jesús, como él sabe todo, él le dice: es verdad que es pecadora, pero porque ella ha alcanzado mi perdón, ella ha amado o ha demostrado que ama mucho más que aquel que se le perdona poco, hermano. Y esa declaración de Jesús cuando dice ella amó mucho, fue según verdad, hermano. O sea, Jesús no mintió, Jesús no exageró, sino habló de acuerdo a la verdad, hermano. Entonces vemos cómo Jesús siempre fue honesto cuando hablaba acerca de las personas. Por un lado, con aquellos que pudiese quedar bien, no quiso quedar bien, o no dijo: no, les voy a hablar bonito para quedar bien. No, él dijo: les voy a hablar la verdad, aunque fue fuerte. Por otro lado, con aquellos que eran de mala reputación, él habló la verdad, aunque también lo criticaron, porque dijeron: mira, ¿por qué él habla así de esa mujer pecadora? Pero también, hermano, Jesús fue honesto. Este es otro punto que vamos a ver. Jesús fue honesto acerca del costo del discipulado. O sea, Jesús dijo que ser discípulo de él tiene un costo. Y yo doy gracias a Dios por la honestidad de Jesús, porque nos dijo cuánto costaría ser sus discípulos. No nos engañó, hermano. No engañó a las personas. Vamos a la Biblia, Lucas 14, hermano. Dale un poquito hacia adelante. Lucas 14. Inclusive quiero compartirte esto, porque quiero que tú y yo nos examinemos. Que usted, hermano, hermana, usted se examine a usted misma, como yo a mí mismo, para que nos estemos dando cuenta si estamos siendo discípulos o solo creyentes. Quiero que entienda que hay una diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Ahora, es obvio que todo discípulo tiene que ser creyente, mas no todo creyente es discípulo. Creyente es aquel que dice: sí, creo en Jesús, creo que es hijo de Dios, creo que murió. Pero un discípulo, hermano, se los quiero recordar, es alguien que está comprometido
con un maestro. Y en este caso Jesús es nuestro maestro, hermano. Amén. Y él habló el costo del discipulado. Lucas 14:25, hermano. ¿Estamos ahí? Mire bien, hermano. Dice, grandes multitudes iban con él. Esta palabra multitudes, hermano, se refiere a miles de personas. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Note la honestidad de Jesús. Y cuando yo leo esto, yo me pongo a pensar que pareciese como si Jesús estuviese queriendo desalentar a aquellos que tienen un compromiso a medias. Como Jesús dice, te voy a hablar la verdad para que si tu compromiso es a medias, mejor pues te retires a tu casa, te ocupes de otras cosas. Mira el verso 26. Dice, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué les digo Jesús, hermano? No puede ser mis discípulos. No puede ser mi discípulo. ¿De qué está hablando aquí, hermano? Jesús está hablando de un amor sin competencia. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que entre los que estaban ahí y entre los que íbamos a creer a través de los siglos, entraría la competencia de nuestro amor por Él y nuestro amor por un humano. ¿Por qué? He sabido, hermano, desde esos tiempos hasta el día de hoy, he sabido cómo quienes, por el amor a sus padres, no quieren seguir a Jesús. Por el amor a un esposo, por el amor a una esposa, no quieren seguir a Jesús. Entonces Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que tener por mí un amor sin competencia. Ahora, entiéndame esto. No está diciendo deja de amar a tu padre, a tu madre, por cuando dice si no aborrece padre y madre y mujer, hijos y hermanos. No está diciendo ódialos, aborrécelos, no. Pero Jesús está diciendo, el amor que tienes por mí tiene que estar por arriba de cualquier otro amor que tú puedas sentir. Y Jesús dice, y si no es así, mira la honestidad, no puedes ser mi discípulo. Imagínate el shock, cómo dejaba las multitudes. Porque Lucas, hermano, en el verso anterior dice, grandes multitudes iban con él. O sea, Lucas no está queriendo decir, como diciéndonos Lucas, noten en qué momento Jesús habló estas verdades, como diciendo, lo habló cuando tenía multitudes. Ahora, Jesús no era el típico predicador, halagador, para ganarse las multitudes, hermano. Porque yo te digo algo, hermano, Jesús prefiere, te lo aseguro, 10 discípulos bien comprometidos que 1000 creyentes comprometidos a medias. Pueden lograr mucho más para el reino de Dios 10 discípulos comprometidos que 1000 creyentes comprometidos a medias. Jesús sabe eso, hermano. Amén. Por eso Jesús decía, en otras palabras, Jesús está diciendo, no estoy interesado en multitudes comprometidas a medias. Jesús decía, aunque sean un puño así chiquito, pero dice Jesús, que estén 100% comprometidos conmigo. Pero sigamos leyendo. Entonces lo primero habla de un amor sin competencia. Verso 27 nos habla de algo más. Verso 27, les continúa diciendo Jesús, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué vuelve a decir Jesús? No puede ser mi discípulo. Nuevamente, otro golpe, otra verdad que cala, que confronta. Aquí cuando Jesús dice que el que no lleva su cruz, Jesús está hablando de una vida de autonegación. Llevar tu cruz, autonegarte. En el mundo, lamentablemente, hay una tremenda irresponsabilidad de la búsqueda de la felicidad propia. O sea, todos estamos buscando nuestra propia felicidad. Y yo les quiero decir esto, hermano. En un mundo caído, en un mundo sumido en el dolor y en el sufrimiento, es de irresponsables preocuparme solo por mi propia felicidad mientras millones de almas están sufriendo. Ahora, ¿significa que Dios nos quiere ver deprimidos? Por supuesto que no. Pero te digo algo, yo he experimentado que la verdadera felicidad se encuentra cuando ayudas más bien a otros.
Si tú has ayudado a otros y has sacrificado tu tiempo, has sacrificado probablemente a tu familia, has sacrificado muchas cosas personales por el beneficio de otros, yo te puedo decir que te aseguro que has experimentado una satisfacción incomparable. Amén. Porque tú dices, wow, yo podía estar descansando ahorita, pero hay necesidad, dice uno, ¿verdad? Entonces, ahorita en el presente, aún los cristianos estamos en esa búsqueda de nuestra propia felicidad. No nos llamó ahorita Cristo para eso, hermano. Lo que Dios tiene preparado para nosotros, ahora yo te digo algo, cuando estemos con Jesús, hermano, vamos a gozar de una felicidad incomparable, y más aún, como te vuelvo a repetir, hermano, aún el simple hecho de tenerlo a Él en nuestro ser, hermano, y de saber que nos ama, y de saber todo lo que nos ofrece, es suficiente, o tendría que ser suficiente motivo para ser felices, hermano, ¿cierto o no? Ya lo que uno hace aquí, pues son como un extra, hermano. Entonces Jesús habla de la autonegación. Dice, si tú no llevas tu cruz, si tú no te autoniegas a ti mismo, Jesús es honesto y dice, no puedes ser mi discípulo, hermano. Porque un discípulo se tiene que autonegar, porque Jesús lo hizo, hermano, ¿cierto o no? Él se negó. Usted y yo a veces nos tenemos que autonegar, negar el descanso. Los que trabajamos todos quisiéramos descansar, ¿cierto o no? Por ejemplo, los que trabajamos hoy, el cuerpecito hubiese querido estarse en la casa, ¿cierto o no? Quedarse ahí en el silloncito con el ventilador prendido, un vasito de agua con hielitos, qué rico, ¿verdad? Qué sabroso, hay un vasito de agua con hielo, ¿verdad? Hubiéramos querido eso, hermano. Pero la vida cristiana es así. Pero continúa ahora, hermano, en el verso 33, sáltese hasta el verso 33, y vuelve a hablar Jesús, y aquí Jesús habla de una renuncia total a lo que poseemos. Verso 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿y qué vuelve a decir Jesús? No puede ser mi discípulo. Algo curioso es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nunca hayas la palabra los derechos de un siervo, los derechos de un discípulo, de un cristiano, porque el cristiano no tiene derechos. ¿Sabía usted eso, hermano? El cristiano no tiene derechos, porque la Biblia nos llama esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Ahora, como ahorita ya casi por completo la esclavitud está abolida, no entendemos lo que era ser un esclavo. En los tiempos de Jesús, un esclavo es alguien que no tenía ningún derecho, hermano. Él no tenía ningún derecho. Si el Señor le decía, veas esto, Él no podía decirme, me duele la panza, estoy cansado, no me gusta lo que me estás mandando a hacer. El esclavo iba y lo hacía. Si se había cansado bastante en lo que su amo, su señor lo mandaba a hacer, y regresaba, y después el Señor le decía, ahora quiero que hagas esto. El esclavo, el siervo, hermano, no podía reclamar un derecho, como decir, oye, usted sabe, ahorita así en el trabajo uno dice, tengo derecho a un break, ¿no? Tengo derecho a mi media hora de lonche. Bueno, en ese tiempo los esclavos no tenían derechos, hermano, sino que si les tocaba un señor bueno o un amo que era bondadoso, les decía, descansa. Y descansaba porque el Señor le daba derecho a descansar, hermano, pero él no tenía. Entonces, cuando Jesús dice, si cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, hermano. El problema nuestro de los cristianos de hoy en día, que reclamamos derechos que no tenemos. No los tenemos, hermano, en realidad. Si estudias la palabra, un siervo de Jesús no tiene derechos, hermano, ¿verdad? Pero bueno, continuemos. Te voy a poner otro ejemplo, hermano, en Lucas capítulo 18. Vemos cómo yo leo estas porciones en Lucas capítulo 18, versículo 18. Vemos aquí a un joven con una vida aparentemente intachable. Pero mira lo que habló Jesús a este joven. Estamos en Lucas 18. Amén. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes:
no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, el joven estaba hablando la verdad, porque si no Jesús le hubiera dicho, mientes. Pero mira lo que dice el verso 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. ¿Se recuerda que Jesús dijo, el que no esté dispuesto a renunciar a todo? Y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Note algo, hermano. El joven le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Jesús le dice, tienes que guardar los mandamientos. Tú te lo sabes. Y Jesús se los cita, y el joven le dice, los he guardado todos. Cualquiera, hermano, si hubiera mirado y hubiera dicho, no, pues, qué ejemplar, muy ejemplar, y más si supiéramos que está hablando de acuerdo a la verdad. Pero Jesús, que conoce todas las cosas, le dijo, sí es cierto, pero veo que en tu vida te falta una cosa. Jesús pudiera haberse quedado callado, o si o no cualquiera hubiera dicho, ay maestro, no seas tan exagerado, mira, tú sabes que ha guardado todo lo demás, maestro. ¿Por qué eres así, Señor Jesús? ¿Por qué eres así? Pero él dice, no, a él le hace falta una cosa y se la tengo que decir. Porque Jesús era honesto y le dijo, quiero que vendas todo lo que tienes, quiero que se lo des a los pobres y vengas y me sigas. Aquel se puso triste y se fue. Lo que te quiero decir con esto, hermano, ahora, no te estoy diciendo que Jesús a todos nos va a pedir que vendamos nuestras posesiones y lo entreguemos. Lo que te quiero decir es que Jesús sabe que ocupa un primer lugar, a veces en nuestro corazón, en lugar de Él. Y tú sabes que todo aquello que ocupa un primer lugar en tu corazón, ese es un Dios o ese es un ídolo. Y todos sabemos, hermano, que Dios no va a compartir el lugar que únicamente le corresponde a Él, hermano. Entonces, en este caso, Jesús miró que ese joven, hermano, en su corazón tenía un ídolo o tenía el Dios dinero, y Jesús le dice, para que puedas entrar al reino de los cielos, te tienes que deshacer de ese Dios. Tienes que estar dispuesto a renunciar de Él, y podemos dar cuenta que en verdad ese era su Dios. ¿Cómo? Porque se puso triste y no estuvo dispuesto a dejar eso. En otras palabras, amaba más el dinero que a Jesús mismo. Ahora, en el caso nuestro, hoy en día, cada uno de nosotros tenemos cosas, hermano, que probablemente si Jesús nos hablara, a cada quien, me incluyo yo, nos diría, tienes que renunciar a esto para que puedas ser mi discípulo. Me pregunto, o preguntémonos, usted y yo, usted mismo, yo mismo, preguntémonos, ¿habrá algo, hermano, que si Jesús dijera, renuncia a ello, habrá algo que le negaríamos? No necesita contestar, simplemente examine si habría algo que Jesús le diría, deja esto, abandónalo. Habría algo que le diríamos, oh no, Señor, no, lo siento, pero eso no lo puedo dejar. Si hubiese algo, hermano, significa que nuestro primer amor es eso, que no pudiésemos dejar. Entonces Jesús fue honesto, hermano. Él no trató de ganar a mucha gente en base a halagos. Él les hablaba del costo del discipulado, pero también fue Jesús honesto cuando habló acerca del sufrimiento de sus discípulos. Mateo capítulo 10, Jesús no ocultó, hermano, de que los que le seguirían sufrirían. Usted se imagina que este país, el gobierno de aquí le dijera, oye, te vamos a mandar allá al continente asiático, pero imagine que no le digan para qué. Imagine que usted y yo estamos pensando que vamos a ir a pasear, y se imagina que cuando usted llega allá le dan un casco, le dan un arma y le dicen, ahí está el campo de batalla. ¿Cómo nos sentiríamos? Nos sentiríamos traicionados, diríamos, yo pensando, yo hasta mis chancletas pensando que a la playa venía, o ¿verdad? Yo hice mis maletitas pensando que venía a vacacionar, y estos a la guerra me han mandado a que me maten. Nos sentiríamos traicionados. Jesús no fue así. Jesús desde un principio les quiso dejar claro que a los que les seguirían les esperaría mucho sufrimiento, hermano. Mateo 10:10, hermano, cuando esté ahí, por favor, dígame amén.
Amén. No, perdón, Mateo 10:16. ¿Estamos ahí? Mateo 10:16 dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mire bien, dice, desde allá les digo que ustedes van a ser como ovejitas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Mira, Jesús le está diciendo ahí, ¿sabe qué? Les van a dar en la espalda duro, la verdad. Él es sincero, Él es honesto. Dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mira bien el verso 21. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces Jesús habla de cárcel, azotes, persecución, muerte, aborrecimiento por parte de los familiares de uno, el padre, la madre, los hijos, ¿verdad? Jesús les dice claramente, es honesto, y les dice: miren, por ser mis discípulos les va a pasar esto. Y Jesús les dice: porque si a mí me pasó todo eso, Jesús dice, no esperen un trato mejor. Pero ¿cuál es el problema de hoy, hermano? Y de verdad lo digo, no es mi afán, pero yo me desespero, hermano. El problema de hoy, del cristianismo, las prédicas de hoy, querernos hacer sentir que merecemos todo aquí en la tierra porque somos hijos del rey, y que como hijos del rey tenemos que vivir de la mejor manera aquí en un mundo donde nuestro Señor sufrió. Y hay un choque en el cristiano hoy en día cuando se le dicen: te van a aborrecer por causa de Cristo. Y uno dice: no, ¿cómo? No, yo tengo que vivir bien. Jesús mismo les dice: el discípulo no es más que su maestro. O sea, Jesús dice: si a mí me trataron así, esperen lo mismo. No nos debería de sorprender, hermano. No nos debería de sorprender. Imagínense, ¿se acuerdan de un pastelero aquí en Oregon? Se me hace que está en Oregon, que lo habían demandado porque no quiso hacer un pastel a una pareja de lesbianas, se me hace algo así, y lo demandaron, y gracias a Dios el varón ganó la demanda. Bueno, lo acaban de volver a demandar. Un transexual lo demandó porque el transexual dijo: quiero que me haga un pastel para celebrar mi transformación, quiero que por dentro le ponga pink y por fuera blue. El hombre se negó, es cristiano, hermano. ¿Y qué hizo esta persona? Lo volvieron a demandar. En otras palabras, esta gente, esta comunidad que nos tachan de intolerantes, y dicho sea de paso, ellos son muy intolerantes, lo que quieren es cerrarle el negocio a ese hombre, que probablemente ha construido con años de trabajo, con esfuerzos, hermano. Porque ese hombre se hizo conocido, hermano. ¿Cómo no van a saber que él mismo fue el que se negó a hacer un pastel por sus convicciones cristianas, y que hasta lo llevaron a corte y gracias a Dios ganó? Y para que esta persona vuelva a ir ahí, yo leía el reportaje y yo decía: no habrá más pastelerías. Tenía que ir ahí a exigirle a él que le haga un pastel de eso, sabiendo que él es cristiano, que salió en las noticias en todo Estados Unidos. Pero no, ahí está el afán de quererlo que lo encarcelen o que le cierren su negocio, hermano. Espero en Dios que ese hombre entienda que él está expuesto a eso, como Jesús lo dijo, y que no diga: ay, Jesús, ¿por qué no? Que él diga: Señor, sé que me advertiste que por mi fe así sería en este mundo, y yo espero en usted, hermano, que también haya esta convicción, que no nos extrañemos cuando nos toque sufrir. Entonces Jesús fue sincero acerca de los sufrimientos, hermano. Yo no sé, usted da gracias a Dios porque nos advirtió de todo esto, hermano. Amén. Yo le doy gracias, porque cuando nos llegue a suceder, no vamos a confundirnos de decir: ay, maestro, pero tú nunca nos dijiste. No, sí, Señor,
Tú me lo advertiste, que mi propia familia me rechazaría, que probablemente me tocaría ir a la cárcel, que probablemente me despedirían de mi trabajo por el simple hecho de ser cristiano, que mis amigos se apartarían de mí, Señor, solamente por vivir diferente, por tratar de hacer las cosas bien. Gloria a Dios que Jesús fue honesto, hermano. Y ya para ir terminando, Jesús fue honesto en este tema que es bien importante y que a veces a nosotros nos da un poquito de temor ser honestos. Jesús fue honesto acerca del destino de las personas. Y cuando hablo del destino de las personas, usted y yo debemos de saber que la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, habla de que solo hay dos lugares a donde las personas van a ir, no hay más. Uno es el cielo, el otro es el infierno. Y Jesús en ambos casos fue honesto. Jesús no ocultó. Mire, yo he oído algunos predicadores dicen que los que predicamos no debemos de hablar nada del infierno, porque el infierno lo único que le produce a la gente es miedo. Por lo tanto, como hoy no queremos ofender a nadie, meterle temor a nadie, incomodar a nadie, yo he oído que dicen, no hablen de ese tema. Pero Jesús no fue así. Jesús dijo, tengo que ser honesto. Y les voy a hablar, Jesús dijo las dos cosas. Mira lo que Jesús habló acerca de, te voy a hablar primero del lago de fuego, la condenación, en Mateo 13, dale un poquito hacia adelante. Te voy a dar tres descripciones que Jesús hace del infierno. Número 1, habla de llorar y crujir de dientes. En Mateo 13, verso 41, ¿estamos ahí? Dice Jesús, hermano, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y mire cómo habló de su destino, hermano, siendo honesto. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Nos habla de una experiencia fea, porque lo relaciona con llorar. Y Jesús dice que los que serán echados ahí son los que sirven de tropiezo aquí en la tierra y los que hacen iniquidad. Ahora sí te puedo decir algo, ni Jesús ni nosotros deberíamos de alegrarnos de que alguien vaya a ese lugar. No nos debemos de alegrar, hermano. Porque si creemos a la palabra de Dios es un lugar feo. Y probablemente entre la gente que conocemos vayan a ir ahí. Pero aunque no nos debemos de alegrar, por otro lado no nos podemos callar. Incluso debemos de hablarlo con el fin de que a tiempo se vuelvan al Señor, hermano. Otro pasaje, Mateo 25, verso 24. Aquí en Mateo 25, verso 24, Jesús lo describe como las tinieblas de afuera, hermano. Mateo 25, 24. Pero mire bien, hermano, algo que me llamó la atención en Mateo 25, 24 es que ¿sabes de quién está hablando aquí, hermano? De alguien a quien el Señor le dio talentos y no hizo nada. Y eso llamó mucho mi atención, porque yo dije, pues uno cuando habla del infierno o de los que se van a ir al infierno, uno habla solamente del incrédulo, pero aquí Jesús está hablando de un siervo infiel al cual el Señor le dio un talento, y cuando el Señor lo llamó para decirle, a ver, ¿qué hiciste con los dones que te hice? Y el siervo dijo, no, pues no hice nada, Señor. Mire lo que Jesús describió, hermano, en Mateo 25, 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo. Mire cómo le llama siervo, o sea, era alguien que había creído. Dice, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mira el verso 30, hermano. Y al siervo inútil, mire la expresión de Jesús, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano, ¿verdad? Entonces imagínate, hablo de un siervo inútil, hablo de alguien que Dios le había dado un talento, el Señor le había dado un talento, un don, y no hizo nada al respecto.
Estas palabras son duras, hermano. Yo espero en Dios que ni usted ni yo escuchemos eso aquel día. Espero en Dios. Otro pasaje, Marcos 9, donde Jesús llama el fuego que nunca se apaga, hermano. En Marcos capítulo 9, versículo 42, Jesús habla, hermano, de pecar, y dice que los que pecan serán lanzados al fuego que nunca se apaga, hermano. Marcos 9:42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tú sigues leyendo, hermano, habla de diferentes formas de pecar, y Jesús dice: el que peque así y no se detenga, dice, será lanzado al fuego que nunca se apaga, hermano. ¿Tú te imaginas cómo ha de ser esa experiencia, hermano? Nos habla de la persona estando en una llama que nunca se detiene, hermano, no cesa, no da poquita tregua. Y Jesús dice que las personas que no obedezcan serán lanzadas a este lugar. Ahora, Jesús fue honesto en ese sentido, hermano, acerca del destino de las personas, y habló quiénes irían ahí, por qué irían ahí y cuál sería la condición. Pero por el otro lado también Jesús habló del cielo, hermano, y de los que van a ir ahí. En Mateo 19, se lo voy a leer rápidamente. A mí me gusta Pedro porque Pedro siempre andaba hablando, bueno, a veces hablaba de más, pero también por otro lado habló cosas que yo digo, bien por Pedro que hablaba estas cosas. Mira, Mateo 19:27, mira la pregunta de Pedro. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mira la pregunta de Pedro: ¿qué pues tendremos? Pedro le dice: Señor, nosotros estamos llevando nuestra cruz, nos hemos negado a nosotros mismos y te hemos seguido. Pedro le dice: ¿qué vamos a tener, maestro? Por el esfuerzo, por el sacrificio, por lo que estamos haciendo por ti. Verso 28, Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y luego mire el destino de los que le sirven a Jesús: y heredarán la vida eterna, hermano. Entonces también Jesús habló de los que le sirven, fue honesto y les dijo: Jesús, tengan la confianza, tengan la seguridad que por haberme seguido y ser fiel van a recibir la vida eterna. Y en Mateo, en Lucas 23, este es el último pasaje, se los prometo. En Lucas 23, hermano, Jesús nuevamente habla, hermano, de aquel hombre que estaba clavado junto a él. Yo digo, esa es fe. Mira, el que está clavado, mira a un hombre que está clavado desangrándose, y tiene fe en ese hombre que está desangrándose como su salvador. ¿Quién pondría fe en un moribundo, hermano? Pero este malhechor puso fe en Jesús cuando estaba clavado. Lucas 23:39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira qué hombre, hermano. Lo mira clavado al maestro, desangrándose, muriendo, pero él tiene fe y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mira la declaración de Jesús, verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hermano. Amén. Y Jesús es honesto. Y si Jesús dijo eso es porque en realidad eso iba a pasar. Jesús habló del destino de este hombre que, a pesar de que estaba clavado por un crimen, pero como al final de su vida mostró fe y arrepentimiento, Jesús le dice: tu destino, te lo puedo asegurar, que será conmigo, le dice el maestro, mis amados hermanos. De manera que usted y yo tenemos que ser honestos en todos esos sentidos que aprendimos de Jesús. A veces no es fácil, hermano, ya sea cuando hablamos con familiares, amigos, gente que apreciamos.
A veces no es fácil decirles, mira, no todo es como pensamos, porque es que en realidad toda la gente piensa que se va a ir para el cielo, hermano. Ese es un hecho. Es muy raro que tú hayas alguien que diga, no, la verdad yo soy consciente que me voy a ir para el infierno. No, casi todo el mundo dice, no, yo voy a ir para el cielo. Y ahí es donde debemos de ser honestos y decirles, no, mira, te tengo que aclarar que la Biblia habla de dos lugares y que hay personas que van a ir tanto a uno como al otro, y mira, los que van a ir a este lugar es por esto y esto, y los que van a ir al cielo es por esto y esto, y así dejarle que la persona tome una decisión. Pero debemos de ser honestos, hermano. Pónganse de pie, vamos a dejarle hasta aquí. Entonces vemos que Jesús fue honesto, hermano, honesto en lo que dijo acerca de las personas, honesto del costo del discipulado, honesto de lo que íbamos a sufrir sus discípulos, y honesto del destino final de las personas. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano, hasta aquí.